Estamos en nuestra serie de líderes relevantes y hemos leído ya el capítulo 13, el capítulo 14 del libro de Números. Así que ya no nos vamos a detener en toda la lectura, sino que vamos a estar tomando algunos apartes, uno especialmente donde nos detenemos hoy, para seguir hablando de la necesidad de que usted y yo nos hagamos personas relevantes en la vida, de que seamos líderes para nosotros mismos, relevantes para nuestras familias, que permitamos que la palabra del Señor nos haga trascender, que la palabra del Señor nos permita a nosotros avanzar y convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros realmente nos convirtamos. Y cuando hablamos de relevante, estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de conectarse a la realidad y ofrecer una solución que se puede aplicar. Una persona relevante es alguien que no es ajeno ni a lo que vive en su contexto. Es alguien que observa y se hace sensible a lo que hay a su alrededor. No deja pasar inadvertida la realidad. Pero no solamente que sabe observar, que sabe leer, sino que se compromete también y ofrece de alguna manera una solución. Pero no soluciones utópicas, sino que sabe que hay algo práctico. Y creo que eso es lo que caracteriza a un líder relevante o a una persona relevante. La capacidad de ser práctico, de dar soluciones que realmente ayuden y nos permitan mejorar y no empeorar. Y creo que es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas de familia y en los contextos en los que nos desempeñamos. Y es que vemos alguna situación y a veces lo que hacemos es hacernos al margen, hacer que no es con nosotros. Y si ofrecemos soluciones, de repente a veces esas soluciones tienen intereses personales, esas soluciones llevan consigo actitudes incorrectas y muchas veces esas soluciones, en vez de mejorar las condiciones, terminan empeorándolas. O damos algunas soluciones que no son tan pertinentes y no son tan oportunas para el momento. Pero la palabra siempre será práctica, la palabra siempre vendrá a darnos directriz, nos marca una ruta. Sin embargo, si hoy preguntamos a alguien cómo ser relevante, cómo nosotros en medio de una situación complicada en cualquier ámbito podríamos impulsar a los demás y nosotros mismos poder también avanzar, alguien diría, no, pues tenga una actitud positiva, tenga un pensamiento positivo, hable de forma positiva y créame que eso le va a funcionar. Otros podría decirnos que podemos darle rienda suelta a nuestro yo, es decir, sea usted mismo, saque su esencia y deje que fluya ese gigante que tiene dentro de usted y saque todo el poder que está en usted. O alguien también podría decirnos, una manera de enfrentar la realidad es nunca se muestre débil, jamás muestre que usted es débil, no exprese o no deje ver su vulnerabilidad, esconda su humanidad, esconda su fragilidad. Sin embargo, hay un líder dentro de los que estamos estudiando en la Escritura, muy reconocido a través de los siglos. Hoy sigue siendo un ícono en la cultura judía y también para la iglesia cristiana alrededor del mundo. Hablamos de él y seguro seguiremos hablando de él. Un líder relevante no solo porque tenía que ejecutar un plan y que todo estaba saliendo bien, sino alguien que nos dice cómo ser relevante cuando las cosas no están saliendo bien. Porque es que a veces es tan fácil hablar desde el éxito, es tan fácil muchas veces hablar desde que todo sale perfectamente bien, pero ¿qué cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Qué cuando la situación se hace compleja? ¿Qué cuando el ambiente está tenso? ¿Qué cuando parece que va a haber un choque de trenes y no sabemos cómo reaccionar? Pienso que es ahí donde se muestra realmente el corazón de una persona que se ha hecho relevante. Porque podemos ser muy buenos esposos cuando todo marcha bien en la pareja. Pero ¿qué cuando se generan los conflictos? ¿Qué cuando vienen los problemas? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Podremos ser buenos padres si nuestros hijos siempre tienen un lineamiento correcto o están haciendo lo que queremos, esperamos que hagan. Pero ¿cómo reaccionamos o qué hacemos cuando nuestros hijos no responden de la forma adecuada o no como nosotros esperamos que ellos respondan? Y eso en cada ámbito de la vida. Es bueno ser buenas personas y buenos líderes y buenos cristianos cuando todo marcha muy bien. ¿Qué cuando las cosas empiezan a desmejorar? ¿Qué cuando las situaciones empiezan a empeorar? Y ahí es donde se levanta la voz de un líder relevante como Moisés.
Un hombre que está tranquilo, se fue hace 40 años de la familia en la que se crió y de alguna manera aprendió a vivir tranquilo, en un contexto tranquilo donde lo que escucha es el balar de las ovejas. Está muy acostumbrado al desierto, es decir, maneja la situación. Pero de repente Dios le hace un llamado, él no quiere aceptarlo. De hecho es como toda una negociación entre Dios y él, y se viene, y lo que tiene que hacer es todo un proceso en el cual él se siente tan torpe, siente que no es capaz de hacerlo, y lucha con aceptar su asignación. Realmente no quisiera haberlo hecho. Sin embargo está ahí como caudillo, liderando todo un proceso de liberación del pueblo de Israel, estando esclavo por 400 años en Egipto. Uno diría, pero él no tenía necesidad de meterse en ese lío, ir y vivir su vida tranquilo con su familia. No tenía que cargar con una multitud, con más de 2 millones de personas. Podría decirse, no era lo justo para él. Así que él empieza sencillamente a dejarse guiar por Dios, empieza a obedecer a Dios, empieza a ir en la ruta que Dios le trazó. Pero algo bien particular es que esas personas que están detrás de él no creen en él, no hacen lo que él les dice, sino que cualquier oportunidad que tienen se sublevan, se rebelan, se levantan. Pero hay algo en el corazón de este hombre que seguramente Dios quiere que también quede plasmado en el corazón nuestro. Así que hay un día en que vienen otros líderes representativos en la nación, dan un informe, el informe es catastrófico, las noticias que dan no son alentadoras. Parece ser que es más alentador o más esperanzador devolverse que avanzar. Sería mejor volvernos a la esclavitud de Egipto que tratar de marchar hacia una tierra que fluye leche y miel. Y así que están ahí en ese proceso, en ese tire y encoge de la mayoría se devuelve, un grupo pequeño se va a quedar y va a seguir la ruta que se les había trazado. Y en medio de llantos y gritos se escucha algo que debe ser complicado. Es como que usted es padre de familia y sus hijos digan: quisiéramos que en esta casa hubiese otro papá. Creo que eso pegaría duro. O si sus hijos se levantan y dicen: me hubiera gustado que mi mamá fuera la señora de enseguida y no tú. Eso pegaría fuerte. O si usted está en la empresa y alguien le dice: es que el jefe aquí no debería ser usted sino fulano de tal. Y si en la iglesia es igual, es que el pastor debería ser fulano, el líder de ese ministerio debería ser sutano, el que dirige la alabanza no debería ser fulano sino fulano, y así sucesivamente. Y el que coordina este ministerio no debería ser el coordinador de este ministerio, debería ser otra cosa. Eso le sucedió a Moisés. Moisés lidera hacia adelante y el pueblo en su mayoría dicen: vamos a nombrar un líder que nos dirija hacia atrás. Vamos a nombrar un líder que no nos lleve a la tierra que fluye leche y miel. Nombrémonos un líder que nos devuelva a Egipto, porque allá estábamos mejor, desde la perspectiva de ellos, obviamente. Así que, ¿qué hace Moisés cuando escucha esto? ¿Qué hace cuando ve un pueblo rebelde, obstinado, terco, caprichoso, que cree que lo mejor es lo que ellos piensan y no lo que Dios le dijo a él que tenía que liderar? El versículo 5 del capítulo 14 dice que después de eso, Moisés y Aarón, su hermano, que era el sacerdote para el pueblo, cayeron sobre su rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Frente a la sublevación, frente a la rebeldía, frente al deseo pecaminoso que ellos tienen en el corazón, que se expresa textos más adelante cuando quieren apedrearlo. Escuche bien, frente a una conspiración que puede aún traer muertos, y él puede ser uno de esos, morir apedreado. Dice que él cayó sobre su rostro en tierra delante de toda la comunidad israelita. En otras palabras, Moisés, como líder relevante, toma una actitud humilde. Y de eso es que quiero que hablemos esta mañana. Él toma una actitud humilde. O sea, el pueblo se va a sublevar y lo que él hace es postrarse delante de ellos. El pueblo se rebela y él toma una actitud diferente. Ahora, digo que un líder relevante toma una actitud humilde porque en el ser humano
la humildad no mantiene a flor de piel. Realmente la humildad es una decisión. Ser humildes frente a nuestros padres, frente a nuestros hermanos, frente a nuestros hijos, frente a nuestra pareja, nuestro cónyuge. Ser humilde frente al prójimo, frente al par que tengo ahí, no nos fluye de manera natural. No somos humildes por naturaleza. Somos soberbios por naturaleza. Somos orgullosos por naturaleza. ¿Usted quiere reconocer a alguien soberbio? Escúchele decir que es humilde. Cuando usted escucha a una persona decir, soy tan humilde, eso significa que es tan orgulloso y se siente tan orgulloso de su humildad que por eso dice ser humilde. El humilde jamás dirá que es humilde, de ninguna manera. Así que guardémonos pues de estar diciendo por ahí, yo soy tan humilde, porque no habla bien de nosotros. Todo lo contrario, cuando usted dice soy tan humilde, lo que se está escuchando del otro lado, soy tan soberbio, soy tan orgulloso que reconozco ser humilde o orgulloso de mi humildad. No nos brota realmente. Y por eso Moisés nunca dice yo humilde de corazón. No, más bien el escritor lo que habla en su historia de este hombre en Números capítulo 12, unos capítulos anteriores, en el versículo 3, es decir, a propósito, Moisés era muy humilde y más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y este hombre tan humilde, más que cualquier otro, es el que en la historia ostenta, escúchelo bien, ser el amigo de Dios. Moisés, el amigo de Dios. Hablamos de Abraham, padre de la fe. Hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de Moisés, el amigo de Dios. Y uno diría, ¿y cómo logró convertirse en amigo de Dios? He ahí, la ruta para ser amigo de Dios se llama un corazón humilde. Así que él tiene mucho realmente que decir. Al verle postrado, uno diría, pero fue simplemente acto físico, se postró y ya, y nada más. No, esa postración significa muchas cosas en ese contexto como tal. Pero leyendo capítulos anteriores, uno empieza a entender, se postra porque tiene un corazón humilde. Tomamos la decisión de ser humildes o nos dejamos llevar por el orgullo de nuestro corazón. Y vemos en este hombre, en medio de todo el conflicto, tratar de reconvenir a esta multitud va a ser casi que imposible. Tratar de darles una explicación, decirles que no es así, no lo vamos a lograr. Levantar nuestra voz, pues tampoco. De hecho, Caleb lo hace y luego también iba a morir apedreado. Así que note que él asume una ruta. La ruta de aquí yo no tengo nada que decir. Si alguien va a hablar, que hable el Señor. Si alguien ha de manifestarse, pues que se manifieste el Señor. Y creo que ahí empezamos a encontrar a un hombre que entiende que tiene limitantes humanas, que no es bueno para todo, que no es capaz para todo. Y por eso cuando ve al pueblo reaccionar así, lo único que hace es poner su rostro en tierra, una actitud de humildad. Era una postración casi de decir, mira, estamos delante de ustedes y estamos para servirles y no podemos hacer más. ¿Se quieren devolver? Devuélvanse. ¿Quieren otro líder? Pueden nombrarlo. Porque si algo hay en la vida de este hombre es un corazón que no anhela el poder, ni está peleando por el poder de ninguna manera. No era realmente su actitud, no era su disposición. Por eso, cuando uno lee todo el contexto, en algún momento dice que se levantaron unos ancianos en Israel y empezaron a profetizar. Dios le había dado esa directriz. Sin embargo, hay dos que después de que ha pasado un momento especial, ellos siguen profetizando. Así que Josué, un joven que estaba aprendiendo de él, va y le dice, oye, mira, hay dos hombres profetizando, que se callen. Ellos no deben hacerlo, prohíbeles que lo hagan. Y él le dice a Josué, oye, ¿me estás defendiendo a mí? ¿Tú me quieres defender? No te preocupes por eso. Y no hagas la tarea de defenderme. No necesito que me defiendas. Lo que él le dice es, ¿no te parece mejor que haya más gente que profetice? ¿No te parece mejor que se levante más gente que sirva? Yo creo que esa es una lectura del corazón de este hombre. Muy diferente muchas veces a nuestra tendencia, que se está levantando a alguien, no sé si en la empresa, en la familia, en la iglesia, que parece ser mejor que yo o está haciendo algo que yo no sé hacer.
y de repente nos sentimos amenazados, y el asunto es: ¿cómo lo quito del camino? ¿O por qué a él le terminaron dando una posición que yo me merecía? Pero Moisés dice algo importante, es el hecho de: no tengo ningún problema en que se levanten otros profetas en Israel. El texto dice más bien que él se alegraba en que hubiese más gente que pudiese liderar. Por eso cuando el suegro viene y le dice: mira, creo que tú estás haciendo demasiadas cosas y tú deberías tener un grupo de personas que te apoye y te ayude. Tú no puedes liderar a toda esta nación, necesitas un equipo que lidere contigo. Uno diría: él es el caudillo, él es el líder, a ver, me llamó el Señor, él fue el que me puso aquí, y si él me pone, él sabe que yo puedo guiar a todo este pueblo solo. No, inmediatamente acepta, dice: tienes toda la razón, y puso líderes sobre miles, sobre centenares. Puso personas que empezaran a ayudarle en su liderazgo. Y eso habla de un corazón que tiene humildad. Así que ese acto de postración frente a un pueblo y frente a una situación crítica no es más que la lectura del corazón de un hombre que se puede leer en todo el Pentateuco, de un hombre que entendió la necesidad, entendió el valor de liderar con humildad. Decidió hacerlo. Decidió hacerlo. De alguna manera, él nos enseña a nosotros a no tomar la ruta de la defensa personal. Porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es todo el tiempo defendiéndonos. Escucha bien, defendiéndonos del otro. Y olvidamos que nuestra mejor defensa está en el camino de la postración. Que tomamos la ruta de la defensa personal y olvidamos el camino de la postración. Y que muchas veces cuando tomamos el camino de la defensa personal, podemos terminar en el camino de la soberbia y del orgullo. Ese postrarse ante el pueblo que pide otro líder es una forma de ver a Moisés cómo su poder, cómo su liderazgo nunca se le subió a la cabeza. Era el más importante en Israel, pero nunca su función y nunca su posición se le subió a la cabeza. Por eso aprendamos eso: nunca permita que todos los logros que usted tiene en la vida se le suban a la cabeza. No permita que se le suban los humos de alguna manera, porque es que eso es lo que pasa, se nos suben los humos y empezamos a creernos más que los demás por nuestra capacidad, por nuestra habilidad. Tengo una mente brillante, logro captar lo que otros no captan, logro ver lo que otros no ven, mi capacidad de análisis es profunda, es objetiva. Todo ese proceso lo que hace a nosotros es dañarnos. ¿Qué haríamos nosotros en un caso de: Dios me llama a liderar y ahora estos mismos vienen a rebelarse contra mí? No me quieren obedecer, no se quieren sujetar, no quieren hacer lo que Dios dijo que hicieran, no me están reconociendo como líder. Escúchelo bien, no me están reconociendo como líder. Bueno, tomemos el camino de la postración, porque no fuimos llamados a imponernos sobre nadie. Fuimos llamados a servir al Señor, fuimos llamados a obedecer al Señor. Señor, estoy aquí para hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Si ellos se quieren rebelar, pues me postro y esperemos qué va a hacer el Señor. ¿Cuántas veces cuando los hijos entran en tanta rebeldía en el hogar, los padres de familia emprenden una guerra contra ellos? Llega el chico a la adolescencia y papá y mamá parece que no entienden esta etapa y se vuelve una guerra a tal punto que papá y mamá se convierten en otro par de adolescentes como sus hijos. Y eso empeora la situación y eso hace más crítica la experiencia de familia. Eso hace que se generen más heridas. Pero ¿qué si papá y mamá aprenden más bien que frente a sus hijos también pueden tomar la ruta de la postración? Para que los hijos después entiendan que un buen camino es el camino de la humildad, no el camino de la soberbia, no el camino de la arrogancia. Que si esto mismo lo hacemos en pareja, que cuando de repente usted como esposo tiene todas las de ganar por A o por B, pero usted dice: no, yo más bien voy a tomar la ruta de la postración y voy a ser humilde frente a mi esposa. O si la esposa toma la ruta de ser humilde frente a su esposo. Pero note que en la mayoría de los casos se vuelve una
lucha de poderes. Él tiene que demostrar que tiene el poder sobre ella, y ella le demostrará que jamás va a hacer lo que él dice, porque ella también es una mujer super archi mega poderosa. Y no hay postración en familia. Podemos hacer uso de la manipulación, podemos buscar la manera de sutilmente hasta que lo doblegue. Eso es pecado, y en algún momento eso mismo pasará a la cuenta de cobro. Creemos que porque manipulamos y controlamos, entonces, y lo hacemos bien y no parece control, entonces no va a suceder nada. No. Usted se dará cuenta en el tiempo cómo eso pasa a cuenta de cobro. Es decir, Dios no estará respaldando ese asunto. Dios respalda a aquellos que deciden tomar el camino de la humildad y se postran en total humillación delante del Señor. ¿Qué hacemos con el liderazgo que tenemos? ¿Qué hacemos con la autoridad que se nos ha delegado? Un hombre llamado Robert G. del siglo XIX, y una frase que yo sé que muchos hemos leído, dice, él afirmó: si quieres saber cómo es realmente alguien, dale poder, dale autoridad. Creo que nos ha pasado. De repente usted estaba en la empresa y tenía un cierto cargo y le dieron otro cargo, le hicieron un aumento de salario. No vamos a hablar del compañero al que le hicieron eso, sino fue a usted al que le hicieron eso. Lo ascendieron y le dieron un aumento salarial. Ahora quienes eran sus pares están por debajo de su autoridad. Y ahí es donde sale realmente lo que tenemos en el corazón. Seguimos con el ánimo de servir, o sencillamente ya miramos al otro por encima del hombro, ya hablamos golpeadito, y no significa de no ejercer autoridad. Pero autoridad siempre, a la luz de la Escritura, serán dos cosas: autoridad es ejemplo y poder de convicción. Así que cuando usted ora y pide al Señor que le haga un hombre, una mujer de autoridad, entonces lo que usted necesita es entender que la autoridad tiene dos rutas: ser ejemplo y tener poder de convicción. No poder de manipulación, sino de convicción. Y para que usted pueda tener poder de convicción, usted necesita mantenerse sobre el fundamento de la palabra. Porque el gran asunto nuestro es cuando creemos que se nos delega una posición y no una función. Présteme atención a esto, por favor. Usted tiene una función de esposo, no una posición de marido. Usted tiene una función como padre, no una posición de papá. Es que aquí el papá soy yo. No, eso es posición y eso daña. Haga la función de padre, que es diferente a posicionarse como padre. No, funcione como padre, funcione como padre. Ese es el principio. Funcione como papá. Funcione como un servidor para el hogar. Funcione como un servidor en el liderazgo de la iglesia. En la empresa, véase como un funcionario, es decir, alguien que tiene una función. El gran problema en nuestros gobiernos municipales y departamentales y nacionales es que se habla de los funcionarios públicos, es decir, tienen una función a la sociedad, y también se les llama servidores públicos, pero muchos de ellos ni funcionan en su asignación, ni mucho menos están para servirle a la sociedad. Se dice ser servidores, pero no son servidores, porque viven en una posición, y he ahí el daño que nos hacemos. ¿Por qué Moisés se pudo postrar en medio de una crisis? Porque él no estaba posicionado como el caudillo. Él tenía una función frente a este pueblo: llevarlos a la tierra prometida. Ellos no se quieren dejar llevar, Dios no se quieren dejar llevar. Esta es la ruta, pero ellos no quieren ir por esa ruta, ellos toman la otra. Señor, me rindo. Me rindo ante ellos y me rindo ante ti. Note que el texto dice: y él se postró delante del pueblo. No fue el hecho de que le dijo espérenme un momento y fue al tabernáculo, a la tienda de reunión, y se postró donde nadie lo viera. No, tuvo una actitud pública de humillarse delante de todo el pueblo y decir: esto es lo que ustedes quieren y no les voy a imponer ni mi voluntad, ni aún la misma voluntad de Dios. Postración.
postración. Un hombre que en su postración aprendió a escuchar. Escuchó la queja, escuchó el lamento. El texto no dice si a él le pareció viable, no dice que le pareció justo, no dice que le pareció injusto, no dice nada, solo que él se postró. Y ese ejercicio de la postración es la lectura de su propio corazón. Un hombre que acepta los designios y voluntad del Señor, pero también aprendió a aceptar los consejos. Es decir, esta gente quiere esto y yo guardaré silencio. Como hay otro texto en un capítulo anterior donde habla de y Moisés aceptó los consejos que se le dieron. Bueno, y que se va a levantar otro, y entonces yo me quedo aquí con mi familia, la de Aarón, Caleb, Josué, y que todos esos millones, esos miles se van a ir, y yo ¿a quién voy a liderar ahora? Tampoco fue un problema para él. No le dio miedo quedarse sin gente, no le dio miedo quedarse sin posición, no le dio miedo dejar de ser el caudillo para toda una nación, de ninguna forma. Seguramente ellos se devuelven y seguramente él oraría y diría: Señor, por quien acaban de nombrar para regresarse, guárdalo y bendícelo. Seguro lo había hecho, sí, seguro lo habría hecho, porque eso es lo que hace en la historia más adelante. Un hombre que apoyó a su sucesor y lo posicionó como tal. Cuando uno lee en el libro de Números, en los últimos capítulos, uno va a encontrar a Moisés posicionando a Josué. Y posicionándolo y también mostrándolo como el sucesor. Y qué bueno que usted se tome el tiempo y pueda leer Números capítulo 27 después. Y mire cómo Moisés habla de Josué. Cómo es que lo posiciona, cómo es que lo entrega, cómo es que lo presenta. Y eso hace una lectura del hombre que aquí se está postrando. Cuando le están queriendo levantar un líder paralelo. No era un líder que estaría bajo su voluntad, sino un líder paralelo a él, que llevaría al pueblo en la dirección contraria. Pero no dijo nada, se postró. Y luego capítulos más adelante vamos a encontrar a Moisés diciendo: si ha de levantarse un sucesor, lo bendigo, hablo bien de él, le abro camino y lo preparo. Por eso siempre permitió que Josué, que se le pegó y aprendía de él. Cuando uno se lee toda la historia, uno va a encontrar a Josué, del que hablaremos luego, un hombre pegado a este líder, aprendiendo de él, observando, y cuando no se podía acercar mucho, pero a la distancia estaba aprendiendo. Y Moisés nunca impidió que estuviera ahí aprendiendo. Moisés nunca de alguna manera se levantó para decirle: mira, haz tu liderazgo a tu manera, no tienes por qué aprender de mi experiencia, esta es mi experiencia, ha sido mi forma de liderar, tú tendrás que aprender en la vida y buscarte maestros. No, él estuvo ahí dejando que este chico aprendiera. Y cuando Dios le dice: ese es tu sucesor, lo que hace es empoderarlo, posicionarlo y colocarlo también en función de líder para una nación. Uno diría: sí, no hubo un hombre más manso que Moisés. Pero recordemos que la Biblia también dice: no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Significa que en medio de todo, Moisés también pecó. No era perfecto, era manso, era humilde, pero no era perfecto. Había seguro, obvio, había pecado en su corazón. ¿Acaso luego la razón por la cual no entra a la tierra prometida no tiene que ver con un ataque de ira? No fue un ataque de ira que tuvo. Sí, eso fue lo que tuvo, un ataque de ira. Y en un ataque de ira no siguió la instrucción correcta. No la siguió. Sin embargo, Él nos va a enseñar algo, y es la necesidad de cuidar a los demás de nosotros mismos. Tenemos que aprender a cuidar a los demás de nosotros mismos. Cuide a su pareja de usted mismo. Usted sabe qué tan monstruo puede ser por dentro. Usted sabe qué tan monstruo puede ser. Por eso, cuide a su pareja de ir a decirle todo lo que usted siente y todo lo que usted piensa. A veces, por querer ser sinceros, somos groseros. Y por querer ser sinceros, somos altaneros. Y por querer ser sinceros, dañamos el corazón de quien nos escucha. Por eso hemos dicho tantas veces, es que de la sinceridad a la grosería solo hay un paso.
Sí podemos ser sinceros, pero nuestra sinceridad siempre debe guardar el corazón de quien está escuchando nuestra sinceridad y saber si lo que le digo le edifica, le bendice y le ayuda, o sencillamente es un desahogo personal que me hará sentir bien, pero no va a edificar al que lo está escuchando. Debemos cuidar a los demás del mal que nuestra propia naturaleza, usted y yo, les podríamos hacer. Hijos, hay momentos en que los padres a ustedes pueden exasperarlos. Cuiden a sus padres de ir a decir lo que en su ira y rabia y naturaleza pecaminosa les quieren decir. Necesitamos padres que aprenden a cuidar a sus hijos de la maldad de su corazón, de actitudes, de respuestas, de gestos que pueden dañarlos. Cuide a sus compañeros de trabajo de su mala actitud. Cuide a sus compañeros de ministerio. Cuídelos de su corazón. Ahora usted dirá: pastor, yo soy un hombre de buen corazón. Yo soy una persona de muy buen corazón. Después de Moisés, yo. Noble, es que yo no conozco a una persona más noble que yo. Ahora que conozco a Moisés, porque yo creí que era el más noble. Solo que ya usted se dio cuenta que no, que había otro mejor que usted. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted y yo no alcanzamos a conocer todo lo que hay en nuestro corazón, de todo lo que podríamos ser capaces. Por eso cuidemos a los demás de lo que nuestra naturaleza pecaminosa quisiéramos hacer. Hay una frase muy humana y es: usted a mí no me conoce, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Porque todos llevamos por dentro un monstruo que se llama naturaleza pecaminosa. Esos monstruos que no sabemos cuándo surgen de las personas más nobles y dulces que usted ha conocido. ¿Y cuántas preguntas nos hemos hecho? Y creo que aquí el llamado de nosotros es preferir perder para ganar, porque eso es lo que Moisés hace. Prefiero perder para ganar. Lo decíamos en una reflexión de comienzo de año. En esto consiste el amor: perder si es necesario para que nuestro hermano gane. Que gane el pueblo, no hay problema. Que gane el pueblo. Creo que Moisés, David nos dan ejemplo de esto. Yo no me voy a poner a pelear por ganar de ninguna manera, porque perder para ganar no es perder. Sin embargo, hoy en el contexto en el que vivimos, las ansias de poder, las ansias de control y la ambición nos están haciendo demasiado daño, más nos está destruyendo. Por eso necesitamos decidir, escúchelo bien, decidir ser humildes. Porque si en Colombia se dice que ser pilo paga, la Biblia dice ser humilde paga. Y mucho más. Pero tenemos que decidir tomar la ruta de la humildad. Porque a la luz de la palabra, Dios no está interesado en gente capacitada, tanto como sí en gente humilde. No es que tanto conozco, que tanta experiencia yo tengo, sino que tan humilde yo quiero ser ante el Señor y ante quienes me rodean. Y cuando nosotros aprendemos a tomar la ruta de la humildad, es una decisión, es humíllese a usted mismo. Cuando quiere decir, prefiera guardar silencio. Cuando quiere hacer, refrénese. Pero no, es que yo tengo que hacer valer mis derechos. Aquí Moisés tenía todo para hacer valer sus derechos y su posición de líder, pero eso era completamente dañino para él. La humildad es una ruta que usted y yo elegimos. Y cuando usted y yo elegimos la humildad como una ruta a seguir, es: en medio de las circunstancias seré humilde. ¿Y quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a empezar a generar un carácter de humildad. Porque la humildad del corazón no solamente honra a Dios, le beneficia a usted, pero también la humildad le hace la vida más fácil a quienes le rodean a usted. Deberíamos pensar también en quienes nos rodean y entender: la humildad le hace más fácil la vida a quienes nos rodean, porque la palabra misma nos permitirá aún hasta ganarnos el cariño de las personas cuando actuamos con humildad. Es decir,
¿Hago lo que mi instinto orgulloso me impulsa? ¿O escucho el susurro de la palabra? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Me dejo llevar por mi instinto, por mi naturaleza pecaminosa que se levanta y quiere agredir y quiere decir y quiere hacer? Y es que me tengo que hacer respetar, yo me tengo que posicionar, así que hago lo que sea, pero me posiciono como sea. Moisés dice, me fue bien en el liderazgo porque entendí que la ruta mejor era la ruta de la postración y de la humildad. ¿Escuchamos nuestro ego gritar o escuchamos el susurro de la palabra cuando dice, revístanse de todos de humildad en su trato mutuo? Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos. Préstele atención, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Revístanse de toda humildad en el trato con los demás. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí tenemos que entender, o Dios se opone a mí o me da gracia a mí. Termino con esto. A Dios no le incomodan los orgullosos. Escúcheme bien. A Dios no le incomoda el orgullo. A Él no le incomoda. A Dios el orgullo no lo hace sentir mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios aborrece el orgullo. Lo aborrece. Proverbios capítulo 8, en el versículo 13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. O seremos amados o seremos aborrecidos. O nos humillamos y llegamos a donde el Señor dice que tenemos que llegar, o nos viviremos peleando para demostrar que tenemos la razón. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.